Hola, Micto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a hablar sobre Miguel de Cervantes, que quiero hablar unas cosas de él, porque justamente vimos en el tema de los proverbios flamencos, el tema del viejo que estaba con la mujer joven que le ponía los cuernos, como parte, como el eje temático de la composición. No sé si te acordarás, aquí hemos visto ese tema. Ya, ese fresco es del siglo XVI, justamente la época de Cervantes. Ok, es la época de Cervantes. Así que vamos a ver qué pasó, qué pasaba en España mientras en Flandes también pasaba esto. Recuerda que Flandes y España eran parte de la corona Habsburgo, aunque tenían diversas leyes, porque en ese tiempo todavía no había una descentralización legal. En cambio tenían diversas leyes, pero a pesar de eso tenían las mismas costumbres, en algunos casos, ¿no? Pero en este punto tenía la misma costumbre, lo cual nos hace ver que es más probable que esto haya sido algo muy generalizado en la Europa de ese tiempo y que justamente evolucionó acá, como el Sugar Daddy, el Sugar Baby, ¿m? Evoluciona acá. Acá, ¿no? Se vuelve más informal, porque en ese tiempo esa costumbre sí existía y estaba regulado, estaba reglamentado. Es más, también actualmente está regulado, solamente que nadie aplica esa ley. Te doy un ejemplo. En el Código Civil hay un capítulo de dos, tres artículos. Chiquitito es, ni se nota, ¿no? Se toma en menos de una clase en la facultad. En menos de una clase ya te están explicando el tema. Se llama esponsales, ¿no? O sea, o sea, no significa exactamente, o sea, es lo que se llama noviazgo en forma común, ¿no? Pero no todo noviazgo es esponsal, ¿no? Tiene que tener ciertas características, ¿no? Solo que en ese tiempo era más era más ligero, era menos formal para existir, ¿no? O sea, necesitaba de menos formalidades para que exista, ¿no? Te recuerdo que el matrimonio tampoco era una cuestión formal antes. Se necesitaba de pocas formalidades para que exista. Lo que se necesitaba era que vivan juntos y era matrimonio, ¿no? Y, por ejemplo, en Egipto había contratos de noviazgo, que eran un poco cursi los contratos, pero se tomaba como contrato, porque era cursi. Era bien cursi el tema, pero eso significa noviazgo. El matrimonio se daba cuando la chica ya entraba a su cuarto del hombre, ahí ya se daba el matrimonio. ¿Te das cuenta? O sea, esas son las cuestiones que hay, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí en el universo MGTOW, ¿no? ¿Cómo lo vemos, no? Sucede que tenemos a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nos habla del tema de la mujer. O sea, más de un feminazi nos habla de lo bonito que Cervantes habla de la mujer. Y en varios casos habla de un modo bastante elegante sobre las mujeres de ese tiempo. Pero el hecho es que Cervantes estaba haciendo novelas, estaba haciendo literatura, estaba escribiendo para que otros lo lean. Ese es el tema, él estaba escribiendo para otros, o sea, no es algo que esté escribiendo para él solito, no, es algo público, ¿no? Y se gana plata por eso. En ese tiempo era así. En ese tiempo no era alguna producción de cine, no había cine, no habían esas cosas. En ese tiempo la producción era, haces novelas, haces poesías y por eso ganabas plata. Ahora ganas plata haciéndolo gráfico. ¿Cómo? Con un video en YouTube o con una película, grabas una pequeña película, un corto, ¿no? Grabas cortos, ¿no? Entonces ahí estás emprendiendo en el mundo audiovisual para hacer tu plata, ¿no? En ese tiempo no era así. En ese tiempo no había nada de esa tecnología, no había nada de eso y se hacía de modo eh, escrito, ¿no? Y de modo teatral, ¿no? Pero para que sea teatral tenías que escribirlo, tenías que escribir la pieza teatral, ¿entiendes? Y llega un punto en el cual la pieza teatral comienza a desplazar a la pieza escrita. Llega un punto ahí, ¿no? Ya en la época posterior ahí. ¿Ya? Pero en ese tipo de Cervantes tenía que escribir así para poder llegar al público, ¿no? Es lo que se entiende, ¿no? Entonces él escribe cosas bonitas, ¿no? Claro, el amor, celos, matrimonios, vistos en Cervantes, ¿no? O sea, Cervantes sigue una tradición clásica, porque en ese tiempo todos seguían una tradición clásica, porque todos este, todavía no estaban poco a poco a sentir lo que se llama la conciencia materna. Esto es, quizás esto tenga que ver con el MGTOW, ¿no? La conciencia materna es que ellos están dándose cuenta de que están, entre comillas,
expresándose en un idioma distinto al francés o al italiano. Porque en ese tiempo nadie estaba hablando castellano, ni francés, ni italiano. O sea, no pensaban eso. Es lo que nosotros pensamos ahora para poderlos entender a ellos. En ese tiempo, ellos no decían castellano, francés o italiano, decían simplemente latín. Y mi latín es mejor que el del francés este. Mi latín es mejor que Dante, decía el castellano, ¿no? Y el Dante también decía lo mismo, ¿no? ¿No? También decía lo mismo, ¿no? Dante decía mi italiano, o sea, no decía mi italiano, decía mi latín. Mi latín es mejor que el de los franceses o españoles, ¿no? O de los occitanos, de los castellanos, de los araganeses, ¿no? Decía así, ¿no? O sea, eso es lo que había. Entonces, había una despertar de la mente, despertar materno, ¿no? Entonces, eso es lo que origina estas lenguas que ahora tenemos. Y esto significa lo clásico, ¿no? O sea, ser lo mejor de lo antiguo. Entonces, ¿qué hace Dante? Dante nos habla, perdón, ¿qué hace Cervantes? Cervantes habla de la mujer, ¿no? ¿Qué dice de la mujer? Que es de naturaleza frágil. En la novela, el curioso impertinente, interpolada en el Quijote, porque en el capítulo 23 creo, habla de eso, Cervantes pone esto, mira, escribe esto: es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser, y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse, a peligro de romperse, lo que no puede soldarse. Y en esta opinión estén todos sin razón la fundo, que si hay danaes en el mundo, hay pluvias de oro también, ¿no? O sea, está diciendo, ¿no? O sea, está diciendo es de vidrio la mujer, ¿no? O sea, si crees que la vas a quebrar, mejor no la, ¿no? Si la vas a quebrar, mejor no la tomes, ¿no? ¿No? Es así, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Pero yo, mi experiencia con mujeres que quieren que lo, que lo quiebres, ¿no? ¿No? Y hay mujeres también que se desaparecen después, ¿no? Un montón, ¿no? O sea, no es tanto de vidrio, como yo he visto, ¿no? Entonces, no es algo razonable, pues, ¿no? En la comedia En la Casa de los Celos, jornada 2, ¿no? Eres mujer y sigues tu costumbre. Sigo lo que es razón, dice la mujer. Y el hombre le dice, será milagro hallarla en las mujeres, ¿no? O sea, eso es este siglo, de ese siglo XVI, ¿no? Siempre escogen las mujeres aquello que vale menos, porque excede su mal gusto a cualquier merecimiento. Ojo, eso es de ese tiempo. Siempre escogen las mujeres aquello que vale menos, porque excede su mal gusto a cualquier merecimiento. Es lo que ya hemos visto, el tema de los malotes, de los malandros, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? O sea, eso ya se venía de ese tiempo, ¿no? Solamente que había formas como la sociedad lo trataba. Cuán propio es la mujer tener extraño deseo. Son frases de ese tiempo y Cervantes vivía de eso y también miraba eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede? Sucede que Cervantes entonces habla de la mujer como algo frágil y todo eso, ¿no? Pero trata de no hablar lo que yo te he comentado antes. Trata de no hablar de cómo la mujer es irracional, de cómo la mujer es así, es busca estas cosas, ¿no? Busca estas cosas irracionales, busca los malotes, ¿no? Desea cualquier cosa, ¿no? No desea lo mejor para ella, ¿no? Sino que se va de más de peor en muy peor, ¿no? Esto es lo que decían los de ese tiempo, ¿no? Pero Cervantes se cuidaba de no hablar así, justamente porque había un público femenino también, y él no podía quitarse puntos, ¿entiendes? ¿No? Más bien él hablaba como te hablé antes, ¿no? La mujer es frágil, ¿no? Pero los demás que te estoy hablando es de otros autores, de otros autores que sí se podían dar la licencia de hablar así porque ya tenían una fama ganada, y Cervantes tuvo su fama ganada después de muerto. Ojo, después de muerto, ¿no? Los demás ya tenían una fama, entonces hablaban como yo, sin roche, ¿no? Sin ningún tipo de aspaviento, hablaban de las cosas como son, ¿no? Y lo ponían en sus versos. Cervantes no era así. Por eso dicen que Cervantes era de tenía una literatura en la cual era muy suave, dócil, muy lindo con las mujeres, ¿no? No era por eso, ¿no? O sea, se descuadra de por qué es esta situación, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Pero vamos a seguir hablando, ¿no? Vamos a situarnos en Valladolid, 2 de julio de 1552, cuando su padre Rodrigo,
por no poder pagar unas deudas, ni tan siquiera los intereses de la deuda, tuvo que desalojar su casa, o mejor dicho, lo botaron, lo desalojaron de su casa. Fue a la justicia, le embargaron los bienes y su abuela paterna, doña Leonor de Torreblanca, salvo lo que pudo, diciendo que eran de su propiedad, ¿no? O sea, eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que vemos aquí en la vida de Cervantes. ¿Mm? ¿Qué pasó? Sucede que lo que dice Cervantes, lo que escribe es justamente para este público y tampoco puede él, como te digo, quejarse mucho porque él también se benefició de esto, de los sugar daddies y los sugar babies. ¿Por qué? Porque su familia lo era. Lo era. ¿Entiendes? Entonces, acá lo vemos distinto, ¿no? ¿No? Vamos a ver, tenía hermanas, Andrea y Magdalena. O sea, cuando tú ves por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está esto? Allá hay una ABC creo que es, publicó una vez sobre Cervantes y las mujeres de Cervantes, ¿no? Ya habla, tapa muchas cosas, ¿eh? Cuando este periódico escribe de ello, tapa muchas cosas. Este, algunas cosas habla de la parte devota, ¿no? O sea, bueno, pues, ¿no? Pero en verdad hay otros temas. Él tuvo dos hermanas, Andrea y Magdalena. Ellas tuvieron relaciones amorosas con diferentes personalidades de la época. Es más, uno de estos hombres que estaba con una de sus hermanas le dio a él una carta de recomendación para que tenga trabajo en Italia, en una corte. O sea, trabajar en una corte pues no era poca cosa en ese tiempo, ¿no? O sea, era un sitio donde podías ascender. Recuerda que la cortesanía consiste en eso, en hacerle la barba al que está, al mentor, al tu mentor o al que le hace la barba a tu mentor, porque es una cadena jerárquica de hacerse la barba, ¿no? Y con eso poder poco a poco superarse, subir, escalar, ¿no? Si ya estabas dentro de la corte, podías tener esa oportunidad de escalar, ¿no? Y sucede que una de las hermanas de Cervantes, o sus hijas creo que fue, pero una de sus mujeres de su casa estaba entre comillas de marinovia con un hombre muy influyente de estas cortes italianas, y ese hombre le dio trabajo a Cervantes. Así que no tenía mucho de qué quejarse, ¿no? Mientras estaba con su hermana, pues le ayudaba a él, ¿no? Pero todos sabían pues que eso no iba a llegar a nada, ¿no? Que no iba a llegar a nada, porque era el sugar baby de esa época, ¿no? Tenían relaciones amorosas con personalidades diferentes de la época, pero eran personalidades de la época, o sea, no era con cualquiera. Ahí ves la hipergamia de ese tiempo. Algunos de ellos estaban casados, ¿eh? Ellas estaban con hombres casados. Algunos de ellos. O sea, no les interesaba si estaban o no casados. Ellas simplemente estaban con ellos. Es parte de la hipergamia económica que hay en ese tiempo, ¿no? Y estos hombres pues les hicieron promesas. Unos cumplieron, otros no cumplieron, ¿no? Eso fue lo que pasó. Sin duda, esto ayudó a sostener a la familia. Ojo, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver que ya? Por una sencilla razón. Si el hombre hace una promesa en este tiempo y no cumple, tiene que pagar una indemnización. O sea, está con la hermana, así ya, me gustaría ser un poco hard para explicar estas cosas, pero creo que no es necesario. Pero está con la hermana, no cumple, ahora tiene que pagar una indemnización. Y se va y no hay problema, ¿no? Es lo que vemos también ahora, ¿no? Muchas mujeres dicen, no, he estado tantos años contigo, me la tienes que pagar, ¿no? Tanto que he estado contigo, me la tienes que pagar, ¿no? Aquí era parecido, solo que acá era también legal, acá era más legal, ¿no? Ahora no tanto, ahora solamente si logras probar la convivencia, ¿no? Y la convivencia tanto marital como el concubinato, ¿no? Puedes tú pedir esa indemnización, ¿no? Y eso que hay situaciones especiales para pedirlo. Eso. Allá en ese tiempo bastaba que el hombre le dijera, voy a dejar a mi mujer, me voy a casar contigo, o si soy soltero me voy a casar contigo, y no cumpla, ¿no? Se probaba eso y el hombre tenía que pagarle una indemnización, y eso ya quedaba pues en las arcas, ¿no? de la familia. Entonces, como tenía necesidad, era momentos de necesidad para esta familia, esta situación, el incumplimiento contribuyó a la supervivencia de la familia. O sea, el que no cumplan con su palabra y que cumplan también contribuyó a la supervivencia de la familia. ¿Mm? Y es más, como te acabo de explicar, también algunos de estos amantes proporcionaron cartas de recomendación a don Miguel de Cervantes Saavedra.
como fue el caso del amante de Andrea, de la hermana. Sí, ese sí, de la hermana es. Un italiano llamado Francesco Locadello, quien le entregó una que le permitió entrar al servicio de quien fue el cardenal Acquaviva. Ahí está, la corte del cardenal. O sea, eso no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa la corte del cardenal, ¿eh? Ahí fue donde Miguel Cervantes trabajó. O sea, eso ya es algo, ¿no? La corte de un cardenal, de un príncipe de la iglesia, como a su servicio, ¿no? O sea, ahí está. Entonces, él no podía quejarse de ese tema de los sugar babies y los sugar daddies, ¿no? Porque estos hombres tenían que pagar una indemnización. Se les podía enjuiciar sin necesidad de convivir. Solamente por el hecho de haber follado, se les podía enjuiciar para que paguen una indemnización. Con el tema de la mujer engañada, ¿no? O sea, ese tema, ¿no? La mujer engañada, ¿no? La mujer burlada por el hombre, ¿no? O sea, ¿no? O sea, si tú crees que las denuncias falsas y todo eso es de hoy nomás, no es de hoy, ¿eh? Es de siempre, solamente que ahora es con cárcel. Antes no era con cárcel, era con una multa pecuniaria, ¿no? Y al hombre, pues, no le y estos hombres pues contra los que iba este brazo de la ley no eran exactamente hombres pobres, eran hombres ricos que simplemente pagaban y ya se desentendían del tema, ¿no? Y, ¿no? Y es así, ¿no? Sí, solamente hacían eso y ya listo, pagabas, ¿no? O sea, no era un impacto psicológico fuerte para el hombre de esa época este tema del sugar daddy y el sugar, ¿no? El Sugar Baby, no era nada de eso, no era tan chocante, no era tan chocante, para nada, más bien era como un parque de diversiones, un pasatiempo, una cosa así, ¿no? Justamente porque estas mujeres iban atrás de los que tenían pasta, los que tenían plata, con ellos es con los que hacían esta jugada, no eran con todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, España, ¿por qué lo hacen con todos? Porque el Estado paga, pues, el Estado paga una subvención. O sea, alguien tiene que pagar, ¿no? En este tiempo solamente se iban con los ricos, con los hombres que tenían cierta capacidad económica, porque ellos sí podían pagar. ¿Mm? Eso sí, pero que había. ¿Mm? Había, pero ahora, cuando el Estado dijo, yo pago, entonces aumentaron las denuncias falsas, ¿no? ¿Mm? En este caso no es una simulación absoluta lo que hacía la mujer, en este caso del siglo XVI, sino una simulación parcial o relativa, ¿no? Porque hacía pasar una relación de amantes, de follamigos, como una relación de noviazgo. Lo hacía pasar por eso y sacaba su plata sin problemas. ¿Es? Es así, ¿no? Esa era su jugada que se le daba a la mujer en ese tiempo. Ahora no, ahora simplemente da una denuncia falsa y te meten en la cárcel y el Estado le paga a ella una subvención, ¿no? O ella puede ver si tienes algunas propiedades para quitártelas y agarrárselas y vivir de eso, ¿no? O sea, es así, ¿no? Pero ahora es peor, pues. O sea, ahora ellos o sea, los que han hecho estas leyes de ahora han estudiado todo esto que les estoy explicando y han dicho, pero ¿qué podemos hacer ahora para que dé resultado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá en Perú eso no da resultado. Hay también denuncias falsas y todo, pero no da resultado. No hay una histeria de denuncias falsas en Perú. No hay. ¿Por qué? Porque es diferente la realidad de España. Aquí en Perú la mujer en verdad, como he explicado acá en muchos casos, pues se entiende ya del hombre, ¿no? Y se busca otro, ¿no? O simplemente no se busca ninguno y vive sola y consigue su plata sola, ¿no? Porque acá hay informalidad. Más del 60% es informal, o sea, te puedes buscar tu plata sola, ¿no? Es así, ¿no? Las mujeres que más piden estas cosas son las más jóvenes, porque quieren carruselear. Es lo que también te he explicado en el canal MikTok, ¿no? Esas son las que quieren carruselear y son las que más hacen este tipo de cosas falsas, estas jugadas. ¿Por qué? Porque son las más jóvenes y si trabajan y carruselean van a disfrutar menos que carruseleando, no trabajando. Es así, y como ellas ven que el reloj biológico se les va rápido, entonces se apuran, pues. Tratan de sacarle el jugo a todo lo que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas relaciones mantenían sus hermanas, no suponían menoscabo en su fama, menos en los ambientes en los que se movía Cervantes. Ojo, o sea, nadie les decía carruseleras a estas mujeres. ¿Mm? O sea, nadie estigmatizaba a las hermanas por hacer esto, porque era alguna práctica común de la sociedad de esa época, recursearse de esa manera, ¿no? Es más, cuando estuvo en cautiverio en Argel, Cervantes,
sería fundamental para su liberación la labor de su madre y sus hermanas, que sudaron bastante para poder conseguir el rescate, porque el Estado, papá gobierno, no pagaba rescates, te hacía pelear, pero al final no le interesaba si tú estabas preso o no, no pagaba tu rescate, papá gobierno, no le importaba. Eso ya que lo veas, esto ya cosa tuya, ya verás tú o tu familia si quiere, ¿no? Pero el Estado no pagaba el rescate. ¿Te das cuenta? Es lo que ya hemos visto en antes, ¿no? Somos desechables. Los hombres son desechables. Así, o sea, esto ha sido siempre. Solo que tienes que saber cómo moverte en estas situaciones, ¿no? O cómo evitar tales situaciones. Porque para el rescate de los cautivos, pues el Estado, como te digo, no quiere saber nada, ¿no? Y los familiares tenían que hacerlo. Y a veces también lo hacían las órdenes religiosas, los trinitarios, mercedarios, todos ellos. Ellos eran los que hacían esta labor para rescatar a la gente, ¿no? Pero el Estado no. Estaba... ¿qué tenía Cervantes, no? Tenía... Cuando fue capturado por los piratas, estaba en posesión de cartas de recomendación. O sea, él ya tenía cartas de recomendación Cervantes. ¿Por quién? Por Don Juan de Austria y el Duque de César, ¿no? O sea, no era cualquiera Cervantes. O sea, antes ya tenía cartas, ya. O sea, no de cualquier persona. De Juan de Austria, del hijo de rey. Esto ya pesa, ¿sí o no? Tenías la carta de recomendación del hijo de rey, que era el favorito del rey, uno de los favoritos, pero que no podía sucederle porque era un bastardo, pero de que era favorito tanto que lo había mandado a pelear la talla de Lepanto, como uno de los jefes, ¿no? Y Cervantes estaba a sus órdenes. Entonces, pensaron pues que Cervantes era una persona pues muy importante, ¿no? Cuando en verdad Cervantes no es que sea una persona sumamente importante, sino que era una persona que se había esforzado por entrar en esos ámbitos y por hacerse notar. Eso era, una persona muy esforzada. No es que sea, entre comillas, ¿no? Una personalidad, ¿no? Entonces le pusieron un precio muy alto, ¿no? Entonces, la madre, Leonor de Cortinas, se enteró del cautiverio, se puso manos a la obra, ¿no? Pidió ayuda al Consejo de Castilla, se hizo pasar por viuda. Entonces tiene éxito y le conceden un préstamo de 70 ducados, ¿no? O sea, se hace pasar por viuda, pero en verdad el hombre, su papá, se había desentendido del tema hace tiempo. Entonces sus hermanas hicieron lo que pudieron, como se verá. Cuando en su demanda ante el Consejo de Indias, el excautivo afirmará que sus hermanos sacrificaron su dote, sus hermanas sacrifican la dote para rescatarlo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Pero la que mayor se esfuerza por Cervantes es la madre. Y porque es el varón, pues. Es la hiperfilia, como tú puedes ver acá. Es la hiperfilia lo que hace que Cervantes haga esto, pero pero ahora te das cuenta, ¿no? Cómo las mujeres de Cervantes estaban de amantes con otros, entonces Cervantes no habla de esos temas en sus obras. No lo habla, ¿por qué? Porque justamente eso es lo que le salvó la vida. En que las mujeres carruseleen, en que la madre se haga pasar por viuda, cuando en verdad era que el malote se había fugado. ¿No? El malote con el que era su padre Cervantes, el malote se había fugado hace tiempo. Se hace pasar por viuda. Las hermanas se ponen a carrocear para conseguir la plata, ¿no? O sea, entonces Cervantes pues no va a echarle la culpa, no va a desnudar, a desvelar estas situaciones que vivía la mujer en ese tiempo en sus obras. No lo va a hacer porque justamente a eso debe su libertad, a eso debe sus cartas de recomendación, a eso debe estar en las cortes de los príncipes de la iglesia. A eso debe muchas cosas, ¿no? Y más bien las cartas de recomendación que le dieron los machazos de la época, más sirvieron para grabar la cosa, la situación, ¿no? O sea, para que veas más o menos qué pasaba con Cervantes, ¿no? Por eso Cervantes no dice las cosas de la mujer, ¿no? Que es irracional, que habla de más y mete en problemas a la gente. No, trata de callar esas situaciones. Es por eso, no es porque Cervantes sea la representación renacentista, ¿no? O la representación literaria del feminismo en el siglo de oro español. No es así. No es así. Entonces, en el 1578, el Consejo de Guerra autoriza exportar a Argel 8.000 ducados de mercancías del Reino de Valencia y presenta una carta al Duque de César, que es el que le había dado su recomendación. En noviembre recibe de rey licencia, ¿no? Es así, ¿no? Es lo que pasa, recibe una licencia de 2.000 ducados, pero no había fiador, ¿no? Porque no había devuelto los 60 ducados que le había prestado anteriormente. Entonces, ¿qué hace? Obtiene una prórroga de los 60 ducados, ¿no? Al año siguiente,
Y el 31 de julio la mamá se hace otra vez pasar por viuda y entrega al señor Fray Juan Gil, que es el procurador de los unitarios, la suma de los 300 ducados. Faltarían 45 que ya lo ponen los frailes. O sea, juntan la plata. Y los frailes ya ponen los 45 y van, pues, los que y van a rescate, ¿no? ¿No? Cervantes tenía una sola hija, pero no de su matrimonio con Catalina de Salazar, que era su esposa, sino con su amante, Ana Franca. O sea, él también tenía amantes, tenía hijas ahí, ¿no? Y Ana Franca era una mujer casada. Ojo, él tenía una amante que estaba casada y él estaba con la mujer, con la esposa del otro. Y ahí tuvo una hija, ¿no? Entonces esta Ana Franca, ¿no? La amante es una hija, sino, con una amante, Ana Franca, mujer casada, quien al morir dejó la hija, llamada Isabel, al cargo de Miguel de Cervantes, quien a su vez la dejaría a cargo de su hermana Magdalena, ¿no? Para que le enseñe pues las artes. Como conclusión de su relación con las mujeres, es un medio familiar marcado por muchas situaciones adversas, penurias económicas, una sola relación compensada fuera de su matrimonio, de las tantas, y un matrimonio fracasado. No obstante, podríamos decir, tras analizar todo lo referido a la mujer y su familia y para responder, pues, toda interrogante sobre esto, ¿no? Que ellas, pues, usaron lo que había en ese tiempo para recursearse el dinero. ¿No? Entonces, Cervantes, lo vio desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no era exactamente, Cervantes no era un mictao, no era un mictao para nada. Él era otro, él era, un mangina, o quizás no lo, o quizás era un beta proveedor en el exilio, ¿no? Él, él veía el valor de las mujeres. Él era un hombre que idealizaba a las mujeres, ¿no? O sea, él veía el valor de las mujeres por sí mismas, ¿no? Pero no concretizaba en lo que tuvieron que hacer para que él pueda salir del cautiverio, ¿no? No concretizaba de eso, sino que era muy, muy relajado al respecto. O sea, no cuestionaba más allá, porque sabía que de eso también venía de él, también venía su prosperidad de él, ¿no? Sea momentáneo o no. Por eso no cuestionaba estas cosas, que aquí en Quito ya sabemos pues cómo son. Eso es lo que pasaba, ¿no? O sea, nosotros como MGTOW ya lo vemos bien claro, ¿no? En ese tiempo la mujer carruseleaba de esa manera y tenía también sus normas para carruselear, ¿no? Se iba de amantes con casados, sin importar si estaba casado o no, y sacaba una platita de eso, que podía sacarlo legalmente a través de una compensación, ¿no? O sea, hacían de amantes en la práctica, en la realidad, hacían de amantes de marinovias con hombres casados o no, no les importaba, solamente hacían de amantes, ¿no? Y, y después hacían pasar legalmente como si eso fuera un noviazgo o una promesa falsa de esponsales, ¿no? Una promesa falsa de matrimonio y pedían plata. O sea, eso cómo lo verías, ¿no? Bueno, pues ya los mitos ya tenemos una visión de eso que es muy realista, que es muy certera de eso, ¿no? Pero Cervantes, como él había sido el beneficiario de todo esto, no podía cuestionar esta situación. Entonces, para él eran mujeres que tenían valor por sí mismas, ¿no? Y que supieron afrontar todas las adversidades que se les presentó en la vida. No, o sea, una forma de maquillar la situación, ¿no? Una forma de maquillar, ¿no? Es más, Cervantes se casa con Catalina, de donde no tiene una mujer Catalina, tiene una mujer de una mujer casada, ¿no? O sea, Cervantes tenía esta vida, no tenía mucha situación para cuestionar la cosa, ¿no? Pero hay un convenio de separación, ¿no? Es un convenio de separación, en el cual Cervantes pacta lo siguiente: su esposa Catalina puede recibir y cobrar en nombre de su marido por cualquier cantidad que le sea debida y las deudas se darán como canceladas. Ok, o sea, ella cobra por él, se lleva su trabajo cuando se separan. Prácticamente él no trabaja para él, ¿no? Pueden vender cualquiera de los bienes de los dos, muebles o raíces, a las personas y por los precios que quieran. ¿Mm? O sea, como ella quiera. Miguel se compromete a pagar cualquier deuda que su esposa contraiga y la pagará a los tiempos y plazos y en la forma y parte que ambos asientan. Que se asienta en la deuda, ¿no? O sea, se compromete a pagar la deuda de su esposa y la esposa cobra por él.
O sea, prácticamente era un hombre ya desplumadazo, pues. Prácticamente ese era su convenio de separación con la esposa. Estaba desplumado. Ella puede tomar la decisión que quiera en cualquier pleito o causa que pueda afectar a él o a los dos, y hacer cualquier demanda, requerimiento o venta. O sea, prácticamente él era el esclavo de la esposa, ¿no? Esa es la vida de Miguel Cervantes Saavedra, ¿no? ¿No? Del precursor del feminismo literario en el siglo de oro español, ¿no? Esa es su vida. O sea, era un hombre, era un mangina, en otras palabras. Era un hombre ya desplumado, ¿no? Era un hombre que veía todo a su alrededor, como sus hermanas estaban de amantes con los hombres que se las follaban, y a él le daban una cartera de recomendación para que pueda trabajar, ¿no? O sea, él aceptaba esas cosas con tal de que él también tenga algo, ¿no? ¿No? Ya no le importaba nada las cosas. Ya no había nada que cuidar ahí, ¿no? ¿No? Entonces ahí, y la mujer pues lo desplumaba. Esa es la verdad. Ahora ponte a leer a Miguel de Cervantes y cómo él habla del tema de la mujer, ¿no? Y date cuenta con la realidad que él había vivido, ¿no? O sea, él se refugia en la fantasía, se refugia en la fantasía de sus obras, y también trata de quedar bien con ese público de sus obras, ¿no? Porque no tenía la personalidad, la figura que tenían otros para decir lo que se les daba la gana y la gente aplaudía. No, él no tenía esa situación. Él recién, después de muerto, fue famoso. Antes no, así que tenía que cuidar y ser políticamente correcto al momento de expresarse en sus creaciones literarias. Ahí es donde se entiende, ¿no? Había mucho en el testamento, perdón, en la convención, en el convenio de divorcio hay muchos detalles y ejemplos de cosas que se pueden pactar, del ahorro, ¿no? Cuán cumplido poder y licencia os puedo dar, tal os le doy y otorgo, dice Miguel, ¿no? O sea, cuanto pueda, todo le doy todo, ¿no? A ella le quita cualquier responsabilidad y él se obliga a todo. Vos relievo y me obligo de lo haber por firme. Y compromete su persona y bienes sabidos y por haber. O sea, prácticamente se vuelve un esclavo, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Es un compromiso unilateral, o sea, no, o sea, le pones convenio. Esto es típico ya de mujeres, mira. Él le pone convenio de separación. No es convenio de separación, es una declaración unilateral donde él firma lo que ella le escribe. Es eso. O sea, ella le pone todo y él lo firma. Y lo hacen pasar como si fuera un convenio. Pero en verdad no es eso. Si te das cuenta, ¿no? O sea, es típico de mujeres, ¿no? Vamos a seguir fingiendo, ¿no? Fingimos que somos novios cuando en verdad somos amantes, ¿no? Somos amantes ocasionales, ¿no? Ahora fingimos que esto es un acuerdo cuando en verdad es algo que yo ya he dicho y tú tienes que aceptarlo nomás, ¿no? O sea, puro fingimiento, puro fingimiento. Es un compromiso unilateral. Miguel da a su esposa todo lo que posee, sino todo lo que gane o reciba el resto de su vida. Se compromete a todo y rehúsa comprometer a su mujer a nada. No, ese es Miguel Cervantes Saavedra, o sea, no es exactamente, ¿no? O sea, prácticamente ya se estaba desplumando. Él se desplumaba solo frente a su mujer. Ahora míralo, compáralo con muchos hombres ahora, ¿no? O muchos hombres ahora, ¿no? Eh, eh, Entonces, ¿qué dice Daniel Eisenberg, que fue el que vio este tema de acá? Él dice lo siguiente: un poder tal, debo aclararles, no es ni frecuente ni normal. No he visto otro parecido. Ya a estas alturas, ya he leído bastantes documentos del siglo de oro. Ojo, es un investigador, Daniel Eisenberg. Ha visto tanto del siglo de oro que dice que este es el único que lo ha visto, que tiene estas características, el de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿No? Entonces aquí es donde vemos varias cosas, ¿no? Y hay más para hablar del tema, ¿no? De Miguel Cervantes Saavedra, pero solamente me quedo acá para darte una idea de cómo era esta situación en ese siglo XVI. ¿Mm? ¿Cómo era la situación? Bueno, espero no haberme extendido mucho y nos veremos hasta otra oportunidad. Seguimos aquí en el tema de pandemias, en temas de COVID, en tiempos de COVID seguimos. Y ya sabes, agrégate a mi página, en la página de MGTOW Perú 1, así, MGTOW Perú 1, que lo puedes ver también lo he colocado en nuestro emblema de MGTOW Perú, el hashtag con el arroba, he colocado el tema, perdón, la dirección en hashtag, entras y ahí también estoy publicando otras cosas que tienen que ver con el tema MGTOW, ¿no? He colocado temas importantes como
los biocidas, ¿no? Sobre todo los agrícolas que causan esterilidad en los hombres, ¿no? En los hombres del campo que tienen un montón de hijos. Ya, para que te des una idea, ¿no? ¿No? También he colocado temas más diversos que tienen que ver con la filosofía MGTOW, pero que son de otros canales que no son MGTOW y otros que sí son MGTOW, para que puedas también tener ese acervo, ¿no? Y ahí voy a seguir colocando. Ya, bueno, entra a la página MGTOW Perú, agrégate, llama a la gente para que se agregue al canal de YouTube de MGTOW y también a la página Facebook de MGTOW. Nos vemos, será hasta otra ocasión. Saludos.